Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el jueves de la primera semana de tiempo de Pascua. El sepulcro del miedo y de resignación. Tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y siguientes. Resucitar tiene algo que ver con levantarse. Muchos prefieren quedarse tendidos en el sepulcro de sus miedos y su resignación, de su decepción y sufrimientos. Se acomodan en el sepulcro porque tienen miedo a la vida. Levantarse implica la posibilidad de resultar herido. Si me levanto, debo enfrentarme a la vida. Sin embargo, muchos tienen miedo a eso y por ello prefieren seguir tendidos, tirados, caídos. El vocablo griego para levantarse, egeirén, se emplea para referirse tanto a la resurrección de Jesús como a las distintas historias de curaciones en las que Jesús exhorta a los enfermos a levantarse y caminar. En estas historias de sanaciones también tienen lugar resurrecciones. De allí es de donde las personas sacan las fuerzas para liberarse de las ataduras de su miedo, para no dejar que los impedimentos y bloqueos nos mantengan en la cama, sino que nos levantemos, tomemos la camilla bajo el brazo y nos echemos a caminar. Lucas nos relata las historias de curaciones de Jesús y también las de los apóstoles. En ellas se ve continuado el misterio de la resurrección en los discípulos. Lucas quiere mostrarnos que la resurrección no es un hecho aislado, sino que al creer en la resurrección de Jesús, experimentamos continuamente la resurrección en nosotros mismos y podemos despertar a otros a la vida. En el tercer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, Lucas relata que Pedro y Juan acuden a orar al templo a las 3 de la tarde, la hora de la muerte de Jesús. Todos los días llevaban a un cojo de nacimiento. Cuando el hombre pide limosna a los apóstoles, Pedro le dice: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda». Lo agarró de la mano derecha y lo levantó, y al instante sus pies y sus tobillos se fortalecieron, y de un salto se puso en pie y echó a andar, y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Con la fuerza de Jesús consiguen que el cojo de nacimiento se levante. La riqueza que los apóstoles pueden dar es la fe en el resucitado, y esa fe también puede conducir a los demás a la resurrección. Exhortan a ese hombre a abandonar sus impedimentos y a confiar en la fuerza que Dios le ha dado. El cojo lo exterioriza entrando en el templo y alabando a Dios. Se produce un alboroto y es entonces cuando se produce la resurrección de Pedro, que se atrevió a hablar ante todo el pueblo. Aquel hombre iletrado fue capaz de anunciar la buena nueva de la resurrección. Mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Jesús es el autor de la vida. Quien cree en Él halla la vida verdadera. Pedro concluye el sermón: «Por ustedes, en primer lugar, Dios, después de haber resucitado a su Hijo, lo envió a bendecirlos para que se arrepientan cada uno de sus pecados». El objetivo de la resurrección de Jesús es que los hombres sean bendecidos a través de ella y recorran un nuevo camino, el camino de la vida y no el antiguo camino del pecado. La experiencia de la resurrección va aún más lejos. Pedro y Juan son detenidos por los guardias del templo y conducidos a prisión. Al día siguiente se les interroga. Pedro no tiene miedo. Se ve en sus palabras que está lleno de dicha,
no solo por la resurrección que experimenta a través de Jesús, sino por la que experimentan el cojo y él mismo. No se deja amedrentar por los saduceos. Estos perciben la franqueza de sus palabras, la libertad interior que ha obrado en él, la curación en nombre del Señor crucificado y resucitado. Los dirigentes del pueblo quieren prohibirle predicar, pero Pedro le responde con la misma libertad con la que ha hablado de Jesús resucitado. ¿Les parece justo ante Dios que los obedezcamos a ustedes antes que a Él? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La experiencia de la resurrección no se deja prohibir por amenazas. Confía en la fuerza de la resurrección. Evita tus parálisis y tus impedimentos. Levántate y camina sin miedo a lo que las personas puedan pensar de ti. Cuando tengas miedo de una tarea, repítete las palabras de Jesús. Levántate, toma tu camilla y anda. Coge tus miedos debajo del brazo y camina hacia el problema. Acéptalo en tus manos. Entonces experimentarás el poder de la resurrección, el poder del resucitado. Podrás caminar. La fuerza de la resurrección está en ti. No necesitas esforzarte para levantarte. Solo debes confiar en la resurrección que Cristo quiere realizar en ti. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Alegría mía, Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.